Hola a todos, bienvenidos a Dame Más Datos. Este vídeo va a ser una actualización sobre mi vídeo anterior, con los últimos datos publicados en el Momo que han salido esta mañana y que llevan una semana sin actualizarse. El Momo es el sistema de monitorización de mortalidad diaria. Sin embargo, si quieres entender por qué estoy utilizando el Momo, cómo se analiza y cómo se utiliza para estimar el número de muertos en una epidemia, ya sea por coronavirus o por una gripe o una ola de calor, te recomiendo ver mi anterior vídeo, cuyo enlace pongo aquí. La conclusión más importante de este vídeo era intentar averiguar cuántas veces hay más fallecidos que los datos oficiales, gracias a lo que sabemos del exceso de muertes que se registran en cada comunidad autónoma, sobre el normal histórico. Es decir, el múltiplo que tenemos que utilizar para saber los muertos reales sobre los datos oficiales. Pues bien, es de sabio rectificar. En el anterior vídeo hablaba de cómo el múltiplo era de casi 4 veces en cada una de las dos Castillas, 2,7 en Madrid, 2,6 en Andalucía, etc. Y esto sigue siendo cierto hasta la fecha que os indicaba, que era sobre el 25 de marzo. Sin embargo, desde el 25 de marzo, la cosa ha mejorado mucho en cuanto a los datos reportados por la comunidad autónoma sobre el exceso de muertes que ha ido registrando el Momo, según lo que he estado viviendo. Y por eso los múltiplos han ido bajando desde esa fecha. Lo cual son muy buenas noticias, significa que los datos totales a día de hoy se acercan más a la realidad. Pero lo mejor va a ser verlo directamente en una gráfica para que se entienda mucho mejor. Como podemos ver en esta tabla, los datos hasta el 7 de abril del Momo, del registro de fallecidos, estaban actualizados hasta el 24 de marzo. Sin embargo, vemos como el número de muertos se ha ido actualizando desde entonces. Yo no estaba seguro hasta qué día estaban realmente actualizados y la verdad es que pensaba que era hasta el 20 de marzo y no el 24. A diferencia de ahora, que pienso que pueden estar bien actualizados desde el 31 de marzo al 1 de abril. Vamos a verlo en una gráfica. Como se puede ver, el número de exceso de fallecidos en la realidad ha ido superando los datos reportados por la Comunidad de Madrid. Lo bueno es que han ido comunicando una mayor proporción de los fallecidos sobre los datos reales. De esta forma, el múltiplo acumulado, que es la línea roja, ha ido cayendo poco a poco, hasta ser actualmente 1,5. Es decir, por cada muerto comunicado oficialmente por la Comunidad de Madrid, tendríamos 1,5 exceso de muertos en la realidad. Aunque en la última semana la proporción ha ido 1,2, es decir, cada vez se está informando mejor de los muertos que hay. La línea morada refleja hasta dónde consideraba yo que teníamos datos fiables con los datos del último vídeo, para que podáis ver la mejora importante que ha habido desde entonces. Un ejemplo muy interesante es Andalucía, mi comunidad, porque hasta el 27 de marzo iban bastante rezagados en cuanto a la proporción de muertos que estaban comunicando. Por entonces el múltiplo acumulado era de casi 3, 2,7. Sin embargo, la línea azul, que son los fallecidos comunicados, ha ido creciendo de forma muy importante. Sin embargo, sabemos por el patrón de otras comunidades y por los días que tarda el pico de fallecidos en producirse, que seguramente el pico de la enfermedad se ha producido entre el 1 y el 2 de abril. Lo que resulta raro es que el pico de muertes comunicadas se haya producido el 8 de abril, una semana más tarde que la mayoría de comunidades autónomas. Y es que esto sigue un patrón muy interesante. Vamos a mirarlo. Bien, tenemos 3 tipos de comunidades autónomas según cómo estén reportando el número de fallecidos. La mayoría de comunidades entran en lo que llamamos pico normal, es decir, el número de fallecidos se ha ido incrementando de forma diaria hasta alcanzar el pico entre el 1 y el 2 de abril, y desde entonces han ido bajando. Luego podríamos estar hablando de aquellas comunidades con un pico tardío, como Andalucía, en el que después del 1 y 2 de abril han seguido aumentando el número de fallecidos. Esto es seguramente por un cambio en la metodología para contar fallecidos, incluyendo los probables, o porque estén incorporando aquellos que no se metieron en su momento. Este es uno de los motivos por el que el múltiplo de fallecidos ha ido bajando de forma considerable la última semana, lo cual es algo bueno, nos están dando un número mucho más fiable. Y también nos permite aventurarnos de que el número de fallecidos va a caer de forma más abrupta, pues ya no quedan tantas bolsas de fallecidos que no fueron contabilizados en su momento. El grupo tercero, que yo llamo pico camello, es una mezcla de los dos, en el que primero hizo el pico normal y luego se volvió a incrementar de forma secundaria. Aquí el pico parece menos pronunciado, pero cuando veamos la gráfica veremos que es más pronunciado en cada comunidad autónoma. Lo que pasa es que la media se aplana.
Por si tenéis curiosidad sobre qué comunidad autónoma pertenece cada una, lo podemos ver porque han ido aumentando el número de comunicados, ahora gráfica por gráfica. Los que tienen el pico normal incluyen, por último están las comunidades que yo llamo picos de camello. ¿Por qué? Porque han tenido, por un lado, un pico comunicado en la fecha normal y esperada, 7 comunidades autónomas, incluyendo Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares y Navarra. Y probablemente es el grupo que mejor nos indica cuánto ha sido la caída real, y por otro han tenido un segundo pico posterior. Este grupo respecto al pico de hace 10 días, Cantabria, Aragón y Extremadura, con una caída aproximada del 55%. Por eso, si sois de estas comunidades autónomas y habéis visto un pico en el reporte de fallecidos, por otro lado, las comunidades autónomas que antes no tiene por qué ser malo, no significa que se esté produciendo un segundo incremento de muertes, Rioja y Murcia, sino que se está mejorando el reporte de los anteriores. No tengo calculado los múltiplos para todas las comunidades autónomas, pero sí en el caso de Andalucía. Todos estos cálculos nos permiten que podamos hacer una estimación y lo más probable es que este múltiplo haya caído del número real de fallecidos en toda España, a cerca de 1. Múltiplo estimado acumulado, esta comunicación tardía de fallecidos está ayudando a que el múltiplo se acerque a la realidad, hasta la última fecha que tenemos cierta certeza de que el registro está actualizado. Hasta el 4 de abril que tenemos datos del registro de fallecidos, el múltiplo ha ido bajando hasta cerca de 1,3. Cogemos el número de fallecidos hasta esa fecha y seguramente siga bajando en la comunidad autónoma y la multiplicamos por el múltiplo respectivo, pues este número es el que coincide con el número de muertos reales según el registro. Luego tenemos en cuenta que para los muertos comunicados con posterioridad hasta la fecha que sabemos que está actualizado, el múltiplo ha ido bajando. He intentado utilizar un dato más o menos conservador para cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía pongo menos de 1 porque veo que con posterioridad se ha informado de muchos más muertos de lo normal y probablemente es una comunicación de muertos pasados. En el caso de otras comunidades autónomas, he calculado el total de los fallecidos de esas comunidades por un múltiplo conservador de 1,2 por debajo de las comunidades que ya tenemos estimadas. Eso nos permite estimar que los 17.489 fallecidos oficiales probablemente equivalen más bien a unos 24.000, lo que equivale a multiplicar el dato oficial por 1,37. Es decir, hablamos de un 37% más. Este cálculo también nos permite una mejor aproximación de cuánta gente ha muerto per cápita en cada comunidad autónoma. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Voy a seguir atento de los últimos datos que haya por si es necesario actualizar alguna otra hipótesis. En general las noticias son buenas. Lo que los datos muestran es que hasta hace 2 semanas los muertos que se estaban comunicando eran en torno a la mitad o un tercio de los reales, pero de entonces se han puesto las pilas. Lo cual es una buena noticia porque significa que el número de fallecidos real se está aproximando al oficial, que en su naturaleza siguen siendo números trágicos, pero a mí me alivia saber que no son muchos peores de lo que me estaba imaginando. Por eso lo importante no es lo que yo me imagino, sino revisar los datos y ver lo que los datos me dicen. El objetivo de este canal es ir más allá del titular fácil e intentar profundizar. El objetivo de este canal es intentar profundizar en los datos, no quedarse en el titular fácil, para ver qué hay detrás y saber intentar entender un poco mejor cuál es la realidad. Si te gusta el trabajo que hago, por favor ayuda a mi canal suscribiéndote y dándole me gusta a este vídeo. Si tienes cualquier duda, por favor comenta y yo intentaré resolverla. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.